Hola, vamos a hablar de los procesos de evaluación en una guía pedagógica. Recuerden que así como en el desarrollo de los contenidos hay tres momentos, inicio, desarrollo y cierre, en los procesos de evaluación también hay tres momentos, inicio, desarrollo y cierre. Bien, en este orden de idea quiero aclarar algo dentro de los tres momentos. Uno son los tipos de preguntas que se deben plantear en el inicio, otro el tipo de preguntas que se deben redactar en el desarrollo de la guía y otro el tipo de preguntas que se deben desarrollar en el cierre. Pero esto no es como una camisa de fuerza. Es decir, me refiero que hay preguntas dentro del cierre o tipos de preguntas dentro del desarrollo que se pueden combinar, ¿no? Algunas del desarrollo irse al cierre y otras del cierre en el desarrollo. Pero hay preguntas que en definitiva sí deben estar ahí. Por ejemplo, en el cierre hay preguntas de conclusión, no las vamos a plantear en el inicio ni en el desarrollo. O sea, hay preguntas que definitivamente sí pueden estar ahí. Pero, por ejemplo, preguntas metacognitivas que las he ubicado en el cierre, se pueden plantear en el desarrollo y también en el inicio. Pero, por ejemplo, en el inicio hay unas preguntas como ¿cuál? Como preguntas para motivar al estudiante, para atraparlo, para crearle interés. Definitivamente esas están ubicadas ahí dentro del inicio de la guía pedagógica. Bien, necesito que tengamos algo claro. Dentro del desarrollo de los procesos de evaluación dentro de una guía pedagógica, es importante que siempre en la redacción de las preguntas y de las actividades, o lo que yo llamo diseño de situación, siempre haya preguntas convergentes y preguntas divergentes. Recuerde, las preguntas convergentes son aquellas que tienen una tendencia ideológica, educativa o diseño de situaciones o problemas que están focalizados y centrados en la solución de de una sola problemática. Es decir, hay un problema y hay solo una solución. Hay una pregunta, hay solo una respuesta. Por ejemplo, ese tipo de preguntas se redactan así. ¿Qué es? ¿Cuáles son las características de tal cosa? Indique si la respuesta es verdadera o falsa. Indique si es sí o no. Preguntas de selección múltiple con única respuesta o con múltiple respuesta. Todas son convergentes. Cada vez que le hagamos pregunta a un estudiante que responda A, B, C, D, la respuesta va a ser convergente. Nadie está diciendo acá que la convergencia es la mala del paseo. No, el asunto es que tradicionalmente en América Latina hemos abusado de los procesos convergentes. También lo he observado en Europa. Demasiada pregunta cerrada. Necesitamos activar procesos divergentes. Es decir, los procesos divergentes son aquellos donde se plantean situaciones, problemas, diseño de situaciones específicas, en el que a partir de una pregunta el estudiante pueda arrojar no diversas respuestas, no, diversas posibilidades de respuesta. A partir de un problema puede arrojar diversas soluciones, no, diversas posibilidades de solución, hasta que llega a la solución de mayor pertinencia. Bueno, esto por favor vamos a tenerlo en cuenta siempre en la redacción de los problemas, las preguntas y las actividades en el desarrollo de la guía desde el inicio hasta el final. Lo otro es que necesitamos que ese tipo de preguntas o de actividades manejen tres tipos de contexto. Un contexto local, un contexto nacional y un contexto global. ¿Y a qué me refiero con lo local? Es decir, plantearle situaciones al estudiante relacionadas con su entorno, con su contexto. Por eso no existen guías universales. Yo no puedo comprar guías o bajarlas de internet y mira, aquí están, esta te sirve, ¿no, colega? Nos toca diseñar nuestras propias guías. Además, nosotros podemos diseñar guías mejor que las que están en la internet y mejor que las que traen algunos ministerios de educación. Créanme que sí. Con esto que les estoy planteando, podemos diseñar mejores guías. En el proyecto final se va a ver reflejado una super guía, que va a ser su guía modelo para a partir de allí seguir construyendo todas las guías que ustedes deseen.
Entonces tenemos tres contextos: local, nacional y global. Lo nacional, pues hacer preguntas que competen a todo tu país, al país donde habita el estudiante. Y lo global, preguntas o problemas de tipo global. Por ejemplo, hacer preguntas sobre la pandemia mundial del COVID-19. Esas son preguntas de tipo global. Bien, mire, regreso un momentico. Algunos ejemplos de preguntas divergentes. ¿De qué otra manera se podría hacer tal cosa? ¿Qué sucedería si esto no fuese así, sino de otra manera? ¿Qué propuestas hace usted para transformar o cambiar tal objeto? ¿Desde qué otro punto de vista se puede abordar tal situación? En otras palabras, las preguntas divergentes son preguntas de opinión, de análisis, preguntas hipotéticas, preguntas metacognitivas, propositivas. ¿Listo? Ok. Bueno, vamos para el inicio. Recuerden que les dije que dentro del proceso de evaluación hay tres momentos: inicio, desarrollo y cierre. Pero aquí hay un asunto claro, que a medida que voy redactando, que vamos redactando la guía pedagógica, vamos redactando los contenidos, vamos a la vez redactando las preguntas. ¿Listo? Entonces, quiere decir que si yo activo los contenidos de inicio, también activo las preguntas de inicio. Y es que las preguntas ocupan un lugar fundamental en la guía pedagógica porque son las que aseguran un diálogo, un proceso de interlocución amable y permanente con el lector, en este caso con nuestros estudiantes. Listo. Por ejemplo, las preguntas que son pertinentes en el proceso de inicio son preguntas para motivar o para interesar, preguntas diagnósticas, preguntas de opinión. Me gusta más el nombre preguntas para interesar que el de preguntas de motivación, porque es que el concepto de motivar es bastante ambicioso. En cambio, usted sí puede lograr algo en una guía pedagógica, que es atraparlo, atrapar al estudiante, interesarlo. Entonces, las preguntas para interesar tienen el propósito de crear en el lector o en el estudiante el interés por aquello que se va a abordar. Son preguntas que buscan la participación amena de todos los estudiantes. Por ejemplo, si vamos a desarrollar un estudio sobre la nutrición, podríamos preguntar: ¿ustedes creen que aquello que comemos, de aquello de lo que nos alimentamos cotidianamente, eso influye en el acné que algunas personas tienen o que a nosotros mismos nos puede dar? Claro, si hay varios jóvenes en el salón de clase que sufren de acné, se van a interesar por la clase. Oye, ve, interesante, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Y fíjate, el tema es la nutrición, pero no vamos a empezar de una vez. A ver, jóvenes, buenos días. ¿Qué es nutrición? Componentes de la nutrición. A ver, ¿qué es eso? Eso es lo que normalmente hace mucha gente. Acá no. Acá iniciamos con preguntas que atrapen, que enamoren, que seduzcan. A través de la alimentación se pueden solucionar el problema del acné. Entonces, si comiéramos mucho más sano y dejáramos de estar comiendo tanta grasa, tanto chunchullo, tanto chorizo, tanta harina en la calle, ¿no será que mejoraría nuestra apariencia y tendríamos menos acné? Fíjate, ya con eso ya está atrapado. Los hemos interesado. Pero hay otro tipo de preguntas aquí en el inicio, que son las preguntas diagnósticas. Y las preguntas diagnósticas tienen que ver con hacer cuestionamiento sobre aquello que vamos a abordar, pero que posiblemente ellos lo saben. Es decir, iniciamos un diálogo amable con los presaberes de los estudiantes. Entonces podríamos hacer preguntas como esto: ¿qué sabes sobre este asunto? ¿Has escuchado hablar sobre, en este caso, sobre eso que llaman nutrición? ¿Has escuchado hablar de alimentos saludables y alimentos dañinos? ¿Has escuchado hablar posiblemente de las grasas trans? Es decir, ya son preguntas diagnósticas. ¿Qué pasa con las preguntas de opinión? Permiten entablar con el estudiante en la guía pedagógica que hemos diseñado un diálogo amable. Porque es que en este caso, en las preguntas de opinión, el estudiante puede opinar lo que quiera, aunque aún no lo sepa. Por eso es que estos tres tipos de preguntas están ubicados en el inicio: preguntas para interesar, preguntas diagnósticas, preguntas de opinión.
¿Qué opinas sobre tal cosa? ¿A ti qué te parece esto? ¿Por qué crees que esto es así y de esta forma? ¿Ves? Esas son preguntas dentro del primer proceso de la guía pedagógica, preguntas de inicio. Les agradezco que ahora que estamos iniciando la construcción de nuestro proyecto final del curso, estas preguntas las tengamos bien definidas en el inicio de la guía. Bueno, vámonos para las preguntas de desarrollo. Fíjate cómo cambian las preguntas. En las preguntas de desarrollo ya vienen las preguntas literales, preguntas interpretativas, preguntas hipotéticas, preguntas analíticas. En alguna ocasión alguien me preguntaba en una conferencia que daba sobre guías que si podría haber preguntas de opinión del desarrollo. Claro, pero fíjate, normalmente las preguntas de opinión son del inicio de la guía, pero en el desarrollo yo puedo seguir planteando otras preguntas de opinión porque en el desarrollo de la lectura se presta para tal asunto. Por ejemplo, preguntas literales. ¿Qué es tal cosa? Defina. ¿Dónde nació? Eh, ¿Quién es el autor de tal cosa? ¿Quién es el personaje importante? ¿Cuál es el título de la obra tal? ¿Cuáles son las características de tal cosa? ¿Ven? Son preguntas definidas. Normalmente, muchas de las preguntas de selección múltiple que tienden a ser literales. Abundan mucho en las preguntas de selección múltiple, las literales y las interpretativas. ¿Qué pasa con las preguntas interpretativas? Es correr el velo. Es decir, una pregunta interpretativa ayuda a ver lo que está oculto dentro de un texto. Las preguntas interpretativas generalmente averiguan por la intención de lo que se afirma o de lo que está sucediendo en un texto. Por eso, al redactar una pregunta interpretativa, podríamos preguntar cosas como esta. ¿Cuál es la intención de tal cosa? ¿Qué quieres decir en el texto cuando se afirma tal cosa? ¿Ven? En cambio, en el caso de las preguntas hipotéticas, permiten indagar por las causas o consecuencias que se van a originar si tal evento se produce o si tal suceso se sigue produciendo. Por ejemplo, en este caso de la pandemia mundial, si esto se sigue extendiendo muchos más meses, incluso hasta mediados del año 2021, podríamos levantar pregunta hipotética sobre qué va a suceder con la economía de nuestra nación, qué va a suceder con las costumbres, las tradiciones, los hábitos de las personas, qué va a suceder, por ejemplo, con nuestros sistemas educativos. ¿Ven? La pregunta ejemplo que les tengo acá en la guía es, ¿cuáles serían las consecuencias en América Latina si todas las instituciones educativas deciden ingresar a clase en el mes de agosto? ¿Ve? ¿Cuáles serían esas consecuencias? Hay consecuencias, podrían darse consecuencias de tipo social, de tipo psicológico, afectivo, emocional, de tipo económico, en fin. Preguntas analíticas. Son las que invitan a que el estudiante argumente, analice, pueda criticar si lo desea, pueda armar debates fundamentales. En otras palabras, lo esencial de una pregunta analítica, ¿cuál es? La argumentación con evidencias. Porque hay gente que argumenta muy bonito, pero ¿dónde están las evidencias? A nuestros estudiantes hay que acostumbrarlos a que si argumentan, ok, ofrezca evidencia. Y las evidencias son las pruebas. Mire, aquí está, huélalo, tóquelo. Eso son evidencias. ¿Sabían que una evidencia derriba un argumento bien construido? Ok. ¿Qué pasa con las preguntas de cierre? Entonces, estos son los tipos de preguntas que necesitamos dinamizar en nuestra guía pedagógica. En las preguntas de cierre hay preguntas propositivas, preguntas de conclusión, preguntas metacognitivas, preguntas de evaluación. Pero recuerden, podríamos hacer preguntas propositivas y metacognitivas en el desarrollo también de la guía. Pero normalmente esta ubicación de las preguntas es donde ellas generalmente funcionan muy bien en el desarrollo de una guía pedagógica. ¿Qué pasa con las preguntas propositivas? ¿Cómo vamos a invitar a un estudiante a que proponga si aún no lo hemos preparado? Estas son teorías desde la década de los años 30, que para que una persona pueda producir, primero necesita ¿qué? Pues necesita prepararse. Por eso, normalmente las preguntas propositivas van en el cierre de la guía, porque necesitamos que él primero se prepare, comprenda la temática para que pueda hacer propuestas. Normalmente las preguntas propositivas
¿qué es lo que hacen? Desarrollan el saber innovar y se tienden a redactar de esta forma. ¿Qué se puede idear o proponer para tal cosa? ¿De qué otra manera se podría diseñar este asunto en cuestión? ¿Qué cambios se le podrían plantear a esta teoría, hipótesis, concepto, diseño? ¿Ven? Preguntas de conclusión. No pueden faltar en una guía, porque es el cierre de la guía. Es la forma de nosotros de verificar hasta dónde nuestros estudiantes han comprendido. Entonces podríamos hacer preguntas como esta. ¿Cómo sería el diseño de una estructura gráfica que exponga los elementos esenciales en estudio? Claro, dependiendo del tema que estamos viendo. En síntesis, ¿cómo se puede explicar tal asunto? Es decir, lo que he querido preguntarle al estudiante es cómo a través de un mapa conceptual o de un cuadro sinóptico él puede sintetizar todo lo estudiado. Si lo logra hacer, o sea, que si un estudiante es capaz de hacer un mapa conceptual, un cuadro sinóptico o una infografía a partir de lo visto, wow, te está presentando una conclusión de lo estudiado. ¿Qué pasa con las preguntas metacognitivas? Son las que buscan que el estudiante aprenda a hacerse sus propias preguntas, aprenda a tomar conciencia de aquello que sabe, de lo que no sabe, y aprenda a tomar conciencia del proceso que siguió para llegar a resolver un asunto. Entonces uno puede hacer preguntas como esta. ¿Cuál fue el proceso que seguiste para llegar a este resultado? ¿Por qué crees que el resultado de tu trabajo es correcto? ¿Cuántos estudiantes no he encontrado que sacan 5 sobre 5 y cuando les pregunto por qué crees que sacaste 5? No sé, pero está feliz como una lombriz. Entonces necesitamos que nuestros niños sean conscientes de aquello que consideran que saben. ¿Qué pasa con las preguntas de valoración? Su objetivo es invitar a una evaluación integral acerca de su compromiso con la guía pedagógica, acerca de las temáticas que más le llaman la atención. Por ejemplo, las preguntas de valoración lo que buscan es que nuestros estudiantes, nuestros lectores, sean capaces de evaluarse a sí mismos y de evaluar la guía. Por eso hay preguntas como esta. ¿Qué temática te gustó más y por qué? ¿Qué temática se te dificultó más y por qué? Y vaya que es muy importante esa de que qué temática se te dificultó, porque eso va a permitir que el autor, el diseñador de la guía, el docente, el profesional de la educación pueda decirse, oiga, se me está yendo la mano con este tipo de temas. El 90% dijeron que no entendieron. Tengo que tener mucho cuidado en el diseño de las próximas guías. ¿Cómo voy a plantear este tipo de asuntos? Voy a darle oportunidades a estos muchachos para que aprendan esta temática que la mayoría no maneja. Por ejemplo, preguntas como esta. ¿Qué falta para mejorar esta guía pedagógica? ¿Qué aporte le harías a la guía pedagógica? ¿Ven la cantidad de preguntas que se recrean dentro de una guía pedagógica? Ok, entonces, hasta aquí pienso que he dado una síntesis de lo que es un proceso de evaluación dentro de una guía pedagógica. Recuerden que viene un módulo completo, es el módulo 4 de solo procesos de evaluación. Alguien dirá, bueno, pero si ya no lo explicó, ¿qué vamos a ver en el módulo 4? Ni se lo imagina. Vamos a ver en detalle cómo es que se diseñan los talleres, cómo se diseñan las preguntas con el manejo de imágenes, de gráficos. Si notan lo que está allá arriba, que dice identificación, desempeño, contenidos, taller, evaluación, eso es para que nos ubiquemos en cada página. Ahorita mismo estamos en la página de ¿qué? De evaluación. Siempre va a aparecer en naranja la página que estamos desarrollando. Si les aparece en naranja en el PDF, naranja, la palabra contenido, pues quiere decir que estamos dentro de una explicación del contenido. Si aparece naranja desempeño, quiere decir que estamos explicando el propósito y desempeño. Lo he hecho como una forma de orientación para los estudiantes. Si desean, tomen ese apunte para el diseño de sus guías. Bueno, colegas, espero que esta explicación les haya dado mayor claridad sobre los procesos de evaluación dentro de una guía pedagógica. Esto, una vez que lo dominamos, es divertido y uno se lo goza.